¿No sería raro imaginar la cara o la reacción del químico Alfred Nobel si levantase la cabeza y viese el mundo actual en el que vivimos? Bien sabemos que Alfred Nobel es uno de los principales químicos de la historia y especial mención como descubridor e inventor de lo que se conoció como la dinamita, el primer explosivo muy potente y práctico que sustituyó a la convencional pólvora negra. Sin embargo, la dinamita dentro de su ser está compuesta por una molécula especialmente, la nitroglicerina, o también conocida como la trinitroglicerina, la cual en los ámbitos sanitarios se utiliza mucho como un vasodilatador. La nitroglicerina, también conocida como trinitroglicerina, es una sustancia que pertenece al grupo de los nitritos. Y dentro de los nitritos, farmacológicamente hablando, la nitroglicerina pertenece a la familia de los vasodilatadores, especialmente de tipo generales. La nitroglicerina fue descubierta a mitad del siglo XIX, pero fue ya en 1867 donde el químico y reputado Alfred Nobel creó la propia dinamita, usando la nitroglicerina para provocar una explosión controlada y mucho más potente que otros explosivos convencionales, como por ejemplo la pólvora. La nitroglicerina la podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo diversos nombres comerciales, siendo los más conocidos la solinitrina y la cafinitrina. Y aquí podemos observar la estructura y conformación química de la nitroglicerina, donde vemos la presencia central de la molécula de la glicerina, o también conocida como el glicerol, a la cual se le unen tres grupos nitro, pero tres grupos nitro en forma de ión, más especialmente en forma de catión, de ahí el nombre de trinitroglicerina. La nitroglicerina tiene muchos usos dentro de los ámbitos sanitarios, pero queda más bien relegada hacia lo que es el ámbito cardiovascular, más especialmente el ámbito vascular. Tenemos que saber que la nitroglicerina, dependiendo de qué vía de administración vayamos a utilizar, tiene distintos usos. Por ejemplo, si utilizamos la nitroglicerina por vía oral, la podemos usar para el tratamiento y profilaxis de las anginas de pecho, así como también en el control del dolor torácico cuando éste tiene un origen anginoso o cardíaco. Y si utilizamos la nitroglicerina por vía parenteral, por ejemplo de forma intravenosa, la utilizaremos para el control y tratamiento de la hipertensión arterial, así como de las crisis hipertensivas, en los infartos agudos de miocardio, en las propias anginas, es decir, en las isquemias cardíacas, más en el control de las mismas, así como también en la insuficiencia cardíaca, en los edemas agudos de pulmón y en ciertas situaciones de compromiso cardíaco, por ejemplo, en las cirugías cardiotorácicas o directamente cirugías generales. La nitroglicerina suele ser un fármaco bastante seguro y bien tolerado por la gran mayoría de los pacientes. Pero debemos de tener en cuenta que no usaremos la nitroglicerina si existe una propia alergia o hipersensibilidad a la molécula en sí, en situaciones de anemia, así como también en la propia hipotensión arterial. No hay que disminuir aún más la tensión arterial con la nitroglicerina. Tampoco la utilizaremos en situaciones
de depleción de líquidos, como por ejemplo en los shocks hipovolémicos, hemorrágicos, incluso en los cardiogénicos, ya que la nitroglicerina baja aún más la tensión arterial junto a los mecanismos compensatorios del organismo. Tampoco la utilizaremos en los traumatismos craneoencefálicos y aumento de la presión intracraneal, es decir, en las hipertensiones craneales. Y no debemos de utilizar la nitroglicerina en algunas arritmias, más especialmente en aquellas que están relacionadas con alteraciones de la tensión arterial. Y por supuesto, no hay que utilizar la nitroglicerina cuando existen cardiopatías de tipo obstructivas, como por ejemplo estenosis vasculares o incluso estenosis valvulares. Y por supuesto también hay que revisar las ciertas precauciones de la nitroglicerina. Por ejemplo, en aquellos pacientes con cierto grado de insuficiencia cardíaca o aquellos que hayan sufrido episodios hemorrágicos a nivel cerebral, como por ejemplo las hemorragias cerebrales, los ictus o los propios accidentes cerebrovasculares. Tampoco o con mucha precaución usaremos la nitroglicerina en las propias hipoxemias, ya que la nitroglicerina, al ser un potente vasodilatador, puede frenar el aporte de oxígeno a ciertos tejidos, es decir, puede agravar una hipoxemia. También hay que tener cuidado con ciertos pacientes que tengan un grado de hepatopatía o de nefropatía, así como también en las hipotermias. Tenemos que saber que la nitroglicerina en su presentación o la mayoría de sus presentaciones farmacológicas se acompaña de un excipiente de declaración obligatoria, el etanol, por lo cual hay que tener mucho cuidado en aquellos pacientes que tienen cierto grado de hipersensibilidad al etanol o problemas con el mismo. La nitroglicerina en sí es una droga vascular, por lo cual su suspensión será de forma gradual, ya que se ha demostrado que puede crear tolerancia, especialmente en aquellos pacientes que tienen un tratamiento a largo plazo con la nitroglicerina. Y por supuesto debe de monitorizarse todas las funciones vitales con la nitroglicerina para saber cuál es el rango terapéutico en el cual mejor moverse y tener una eficiencia de la nitroglicerina. Mucho cuidado también en aquellos pacientes con diálisis, ya que se puede bajar aún más la tensión arterial. Y por supuesto hay que revisar las interacciones de la nitroglicerina con el resto de la farmacología existente. El mecanismo de acción de la nitroglicerina es bastante simple, pero tenemos que saber que la nitroglicerina es un vasodilatador vascular general, es decir, no solamente afecta a la tensión arterial, es decir, a las arterias, sino que también actúa sobre la musculatura venosa y sobre la musculatura capilar, de ahí que es un vasodilatador general. Tenemos que saber que la nitroglicerina a nivel cardíaco disminuye la precarga y la poscarga debido a la relajación muscular vascular. ¿Qué conlleva la disminución de la precarga y la poscarga cardíaca? Que hay una disminución del gasto cardíaco y un aumento del aporte de oxígeno a nivel miocárdico. Y ya si nos vamos al ámbito microscópico, la nitroglicerina tiene su efecto terapéutico mediante un incremento de la molécula conocida como guanosina monofosfato cíclica, es decir, uno de los segundos mensajeros celulares que está condicionado a los niveles de óxido nítrico presente en la musculatura lisa vascular. Las vías de administración más usuales de la nitroglicerina suelen ser la vía enteral debido a la presentación en comprimido para su administración de forma sublingual, muy importante, debajo de la lengua,
bajo, por ejemplo, el nombre de cafinitrina, y también utilizaremos, o se puede utilizar, la vía parenteral, tanto de forma intravenosa, periférica, como intravenosa central, aunque esta última se suele utilizar más, ya que la nitroglicerina se administra de forma parenteral mediante perfusiones para tener un mejor control de las dosis. Por ejemplo, encontramos la solución de nitroglicerina bajo el nombre de solinitrina. Y también podemos encontrar la nitroglicerina en forma de pulsaciones, es decir, inhaladores para solventar un episodio de dolor torácico, es decir, mediante la mediación de unos puffs. Usualmente, la nitroglicerina se suele utilizar mucho en los ámbitos críticos y quirúrgicos, debido a que es un fármaco muy potente como vasodilatador general. Pero, por ejemplo, en los ámbitos de primaria, se suele utilizar también la nitroglicerina en su forma de presentación en comprimidos, como por ejemplo la cafinitrina, para solventar ciertas situaciones de hipertensión o crisis hipertensivas, así como también de dolores torácicos de origen cardíaco. Pero especialmente tenemos que saber que la nitroglicerina, si la utilizamos por vía parenteral, tenemos que establecerla mediante un ritmo de perfusión bastante estricto. Por ejemplo, el rango normal de administración de nitroglicerina suele estar de 2 a 3 miligramos por hora, administrando un máximo de 4 miligramos por hora. Y al día suelen ser de 70 miligramos diarios aproximadamente. ¿Que utilizamos la nitroglicerina para el tratamiento de una angina inestable que puede derivar en otras patologías cardíacas como arritmias o propias isquemias? Utilizaremos una dosis de inicio de 10 microgramos por minuto y de ahí sumarle de 5 a 10 microgramos por minuto a los 30 segundos, a los 30 minutos, si precisase. Si utilizamos la nitroglicerina para el tratamiento y control de la insuficiencia cardíaca que está relacionada a un episodio isquémico miocárdico, utilizaremos una dosis de perfusión algo mayor, con un inicio de 20 a 25 microgramos por minuto y sumándole de 10 a 15 microgramos por minuto a los 15 o 30 minutos si precisase, ir viendo cuáles son los ritmos de perfusión más adecuados. Si utilizamos la nitroglicerina para el control de un episodio isquémico, por ejemplo, en los ámbitos quirúrgicos durante una cirugía cardíaca, de nuevo utilizaremos una dosis de inicio de 15 a 20 microgramos por minuto y subiendo o bajando de 5 a 10 microgramos por minuto si precisase, hasta llegar al rango donde tengamos un control más o menos absoluto de la función cardiovascular. Y por ejemplo, si tenemos que cargar una perfusión de nitroglicerina, siempre recordar que se utiliza en sueros glucosados y que estén en recipientes de vidrio o cristal, ya que en los recipientes de plástico la nitroglicerina se suele absorber, incluso por el sistema de infusión. Pero, por ejemplo, la perfusión más normal es administrar 50 miligramos o una ampolla de nitroglicerina, en 450 mililitros de suero glucosado al 5%, obteniendo una concentración en un mililitro 0,1 miligramos de nitroglicerina, que equivalen a 100 microgramos. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad de la nitroglicerina con el resto de la farmacología existente, deberemos de hacer una extensiva revisión bibliográfica de qué fármacos o sustancias se pueden mezclar a la vez o no con la nitroglicerina incluido en las terapias ENI. De nuevo, recalcar que la nitroglicerina siempre debe de administrarse en una solución que esté al porcentaje de glucosado y este recipiente tiene que ser de vidrio o de cristal,
ya que la nitroglicerina se absorbe dentro de los equipos de infusión de plástico. Y la nitroglicerina tiene incompatibilidad con algunas sustancias, como por ejemplo con la hidralacina y con la fenitoína. Y por supuesto hay que tener en cuenta las interacciones de la nitroglicerina. Por ejemplo, puede haber una sinergia o potenciación terapéutica mutua si se administra la nitroglicerina a la vez con otros fármacos, especialmente del género de vasodilatadores, es decir, con su propia familia. Pero no tienen por qué ser vasodilatadores generales, sino también de tipo específicos. Así como también con antihipertensivos, diuréticos y con betabloqueantes, es decir, cualquier familia farmacológica que interactúe a nivel vascular, especialmente disminuyendo los niveles de la tensión arterial. Y la nitroglicerina tiene antagonismo y disminución de su efecto terapéutico si se administra junto con el ácido acetilsalicílico, es decir, la aspirina, y con los AINES, es decir, analgésicos y antiinflamatorios de tipo no esteroideos, independientemente de cuál sea la subfamilia. Como hemos mencionado antes, la nitroglicerina suele ser un fármaco bastante seguro si se utiliza a las dosis recomendadas y bajo una estrecha monitorización clínica. Pero no debemos de obviar que la nitroglicerina puede provocar efectos secundarios y o adversidad, siendo especialmente uno de los efectos secundarios más típicos de la administración de la nitroglicerina, es decir, la aparición de la hipotensión arterial, disminuir la tensión arterial por debajo de los límites normales. Y a nivel general, la nitroglicerina puede provocar cefaleas y vértigos que están secundados a la disminución de la tensión arterial, es decir, a la hipotensión. También puede provocar dispepsias, y así como también taquicardias, astenia y síncopes, es decir, desmayos inesperados. Y por supuesto también puede provocar cianosis, por ejemplo, en aquellos pacientes que ya tengan de por sí cuadros de insuficiencia cardíaca, es decir, el corazón no bombea suficiente sangre y no llegan los niveles de oxígeno adecuados a los tejidos más periféricos, como por ejemplo en las manos y en los pies, lo cual conlleva a una hipoxemia, una hipoxia. Y esta se puede ver agravada si disminuimos aún más la tensión arterial con la nitroglicerina, apareciendo, como hemos dicho, un cuadro de cianosis, es decir, una coloración azul más bien violeta de las extremidades, lo cual evidencia una falta de oxígeno en los tejidos adyacentes. Y en el embarazo y la lactancia, la nitroglicerina tiene categoría C, es decir, se puede administrar, pero siempre valorando el beneficio en contra del riesgo, tanto durante la gestación como durante la lactancia. Y en el propio lactante no se recomienda que se utilice la nitroglicerina, ya que puede disminuir aún más la tensión arterial y provocar ciertas patologías en el neonato. Por último, hay que decir varias cosas relacionadas con la nitroglicerina. En primer lugar, decir que en los ámbitos de dialización y técnicas continuas de reemplazo renal, la nitroglicerina no es dializable y usualmente no requiere un ajuste de dosis, salvo en aquellos pacientes con un muy alto grado de nefropatía. Debemos de saber que la nitroglicerina en la diálisis hay que tener mucha precaución con ella, ya que, como bien sabemos, la nitroglicerina es un vasodilatador. Disminuye la tensión arterial y eso puede afectar a la dialización en el paciente. También de nuevo recordar que la nitroglicerina se utiliza mucho en perfusiones, por lo cual hay que tener un control muy estricto de las dosis a administrar.
Y por supuesto, siempre la nitroglicerina debe diluirse en una solución glucosada, sea del 5, del 10, del 15 o del 20%. Y esta solución debe contenerse en un recipiente que sea de vidrio o de cristal, ya que la nitroglicerina se absorbe o mejor dicho, con el plástico, tanto en los recipientes de la disolución como en el propio equipo de infusión parenteral. Y por último, decir que la nitroglicerina, dependiendo de la vía de administración que utilicemos, sea una vía oral o, mejor dicho, la vía enteral o la vía parenteral, la utilizaremos para una patología o para otra, pero sin apartarnos del ámbito cardiovascular.